Bienvenidos a la hora que no existe. No importa el lugar ni la hora en que te encuentres escuchándonos. Como siempre, Irving Rangel y Osiel Rodríguez desde México. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Walter Acevedo. Y ahorita entraremos en tema de qué es, por qué lo tenemos aquí más que nada. Pero pues desde hace más de 2 siglos y hasta nuestros días el café se ha mantenido como una de las bebidas de mayor consumo alrededor del mundo. El grano del café es considerado como un producto básico que tiene una gran importancia para la economía de nuestros países productores, como por ejemplo, por decir algunos casos, depende en gran medida de su exportación para obtener divisas, que eso es muy importante para los países. Tal es el caso de México, del que estamos ahorita radicando nosotros, cuya actividad cafetalera es una fuente alrededor de 3 millones de empleos, que en los últimos 10 años ha generado un promedio de entrada de divisas alrededor de 555,000 millones de dólares. Hoy hablaremos del mundo del café y para esto tenemos aquí a un maestro tostador, Walter Acevedo, analista de calidades en la industria del café en Colombia, con una experiencia de más de 10 años y algunos de sus logros es tercer lugar en Campeonato Mundial de Catadores de Café de la SCA en el 2018, primer lugar de Campeonato Nacional de Qatar en Colombia en el 2017 y tercer lugar del Campeonato de Qatar en el 2016. ¿Cómo estás, Walter? Bien, hola, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están oyendo el podcast y nada, espero poder ser un poquito de ayuda e introducirlos en este maravilloso mundo del café. Sí, cómo no, creo que es lo que te decía ahorita, ¿no? Hay muchas cosas que uno piensa como debe de ser y cómo se debe hacer y al final, o sea, el primero, creo que en general la gente ahora piensa en la sirena gorda, ¿no? Creo que los capuchinos, es lo que mucha gente se queda encerrada, pero no digamos que ese no es el café, el original, El buen. digamos, el buen café. Sí, por decir así algo, ¿no? Exacto, el café es una bebida pues que muy tradicional y muy social, ¿no? Que se usa para crear una conversación, generalmente a ti te invitan a tu casa y lo primero que te ofrecen es un café, o cuando quieres hablar con alguien, pues vamos a una cafetería y tomamos un café para charlar y pues de ahí radica pues su importancia y lo que decías tú, a veces hay muchos mitos alrededor del café, hay gente que piensa que el café no es bueno, o cuando el doctor lo que te manda en la dieta es muchas veces no tomes más café. Y el café siempre ha sido como medio satanizado pues desde sus inicios. Pero es más bien no por el café en sí como tal, sino muchas veces por la forma en que lo preparamos, lo que da el problema. Sí, Ya no, hay ves, ciertas creo que personas... ahí entran los excesos, por ejemplo, pues muchas personas toman el café con demasiado azúcar o demasiada leche y digo yo, eso ya no es café, es leche con café o café o azúcar con café, porque pues cada quien lo toma a su gusto, pero No, yo digo que y los también excesos... depende pues, la situación de salud que está la persona, ¿no? Porque hay unos que sí les pega la cafeína a lo mejor y todo eso, Sí, ¿no? Sí, ahí depende, pero también es como dices tú, el exceso es el que los llevó ahí a no poder tomar eso. sí, y lo que pasa es que, a ver, como los países productores tristemente tenemos el problema de que las mejores materias primas o los mejores cafés no son de consumo interno, sino que es un producto el producto excelso como tal es producido para exportarse en su mayoría. Y aquí nos tocó un poquito aprender a tomarnos el residuo, pues lo más malito. Y esos granos no tienen un sabor tan agradable. Entonces una forma de tapar los defectos de ese café, que usted no descubra que se está tomando un mal café, es en el proceso de tostión, que es donde se convierten los granos verdes, la semilla, a café, donde ya lo empezamos a ver como café. Lo que hacen es tostarlo muy alto, o sea, quemarlo. Con eso usted no va a probar más de un sabor a tostado que realmente a café. Y Y nosotros estamos cubres, más... eso que dices, ¿verdad? Exacto, entonces el sabor amargo que estamos acostumbrados o que pensamos que es de un café es realmente es realmente lo que nos acostumbraron para tapar esos defectos. Entonces por eso es que Fíjate le tenemos que qué poner dato. azúcar y leche. Sí, Ahí Un radica porque el buen dato. problema. pero eso también pasa aquí en México, ¿no, Irving? Pero por ejemplo con el aguacate.
que Sí. se supone el bueno se va a otros lugares y Ah, aquí todo tampoco no bien. se queda, el mejor no se queda. Eso es lo que comentas tú también, que es lo que pasó en Colombia, quizás con el café, ¿no? Sí, Que el mejor se sale y el que no está mejor se queda. De exacto. hecho, Uno de toma hecho, café y eso uno dice, es, pues si este es el mejor, ¿cómo será el peor? Pero no es ya así. sé, no, de Ándale. hecho, cuando estás en la aduana, ves tú los aguacates y digo, ¿y esos aguacates son de México? ¿A poco son de aquí? Y sí, lo mejor va para allá, la verdad. Ah, no sabía. Sí, pero esa es la realidad de los países productores, ¿no? Que se nos Sí. llevan Sí. lo mejor. Ujú. Y así ha sido y pues es una tendencia además que aparte de que no teníamos la mejor materia prima, pues tampoco la forma de prepararlo era la más correcta. A veces usamos lo que hacían o lo que se hace en Colombia, la forma tradicional es una olla donde ponen mucha agua. Entonces desde muy por la mañana esa olla le agregan el café y hacen un café para todo el día. Entonces, a medida que la gente quiere tomar el cafecito, pues va y calienta otro poquito y van sacando. Y lo que pasa es que una vez preparado el café, no lo debes volver a calentar. O sea, si ya se calentó y se Oh, enfrió, lo que haces al volverlo a calentar es que se vuelve, le cambias el pH a la bebida y se vuelve algo tóxico para el cuerpo. Ándale, Entonces lo güey. que te estás es enfermando por recalentar un café. Eso nunca se debe. Eso es de lo peor que podemos hacerle a la vida del café. Lo mejor es preparar la cantidad que nos vamos a tomar y si ya no vamos a tomar más, pues la desechamos y siempre preparar café fresco. fíjate, Es eso lo tampoco mejor. no. ¿Cuántos no dejan ahí su apartadito y lo guardan para el siguiente rato, ¿no? Fíjate Exacto. Muy. que yo pues tomo mucho café, la verdad, y siempre digo que si se me enfrió, ya ni modo, ya no lo tomo. Y no es porque, no sabía que era dañino, la verdad, pero más que nada es por el sabor ya no lo vuelvo a calentar. Exacto. No, no lo vuelva a calentar. Y una cosa, cuando las bebidas intencionalmente nos enseñaron también a tomarnos el café muy caliente, porque cuando está muy caliente no percibimos muy claros los sabores. Entonces, aparte de que le echas azúcar para engañarte, lo calientas mucho, con eso no percibes el mal sabor del café que te No, estás no, tomando. Por he eso vivido cuando se enfría engañado dice, toda ya mi no me vida. gusta. Ajá. Pero un café de especialidad, que es en el mundo en el que yo me muevo, que son los cafés especiales, se lo puedes tomar caliente, tibio y frío, y entre más frío va a ser mejor la experiencia de sabor. Oye, pregunta o duda, ¿por qué llamas cafés especiales? A ver, ¿por qué? ¿Por Ujú, qué desde ahí se ándale. les denomina café especiales? Ok, los cafés especiales, digamos que hay, imaginémonos una pirámide. Entonces, en la base de la pirámide, la parte más grande, están los cafés comerciales, que son estos que te digo que son de baja calidad, que básicamente reúnen muchos granos y lo que se vende es cantidad, no calidad. Y están Ujú. buscando un mercado de bajo precio y son los que generalmente encontramos en los supermercados. Esos son los cafés comerciales. Más arriba están los cafés tipo exportación, que son cafés ya de mejor calidad, de mayor selección y que son los que se envían también, pues que tienen una gran cantidad de materia prima, o sea que existen en una buena cantidad para poder satisfacer el mercado exterior. Y ya en la puntica de la pirámide, la parte más chiquitica, están los cafés de altísima selección, que la selección empieza desde la finca hasta la Ah, tostión. O sea, son los mejores granos y estos son los que llamamos cafés de especialidad. Sí, es como el café más sí, premium de toda la cadena. Y esos son cafés de un valor más alto, donde ya no se busca tener un precio bajo, sino una calidad muy alta. Y son cafés que pueden alcanzar pues precios mucho más altos. más elevados. ¿Como de Entonces, cuánto estamos hablando? En dólares. En Sí, sí, ya me dólares, entró pues la ya. curiosidad. Pues un café, hablando de libras, una libra de un café comercial puede estar más o menos entre los $3 o $4. Un café de exportación o regional puede estar más o menos rodeando los 7 a los 10 $12. Y un café de especialidad, sobre todo los cafés muy exóticos, de variedades exóticas, pueden llegar a superar de los $20 hacia arriba. Mira, yo te doy un ejemplo, el café más caro del mundo ahorita fue en una subasta, un café panameño, variedad geisha, que alcanzó más o menos $1,100 por libra.
Eso alcanzó. O sea, más o menos una tacita de café, eso cuesta unos Sí. $70, un pocillito de café. Pues sí. Hasta allá puede llegar un café de esos. Ahora sí que cada quien se va al mercado que puede pagar. Pero bueno. Sí, exacto. Algo así. Bueno, pero volvemos un poco así, regresando ya a lo coloquial, nosotros, Ujú. a los seres. Pues, ¿por qué tomamos ese café? ¿Por qué tomamos ese café para empezar? Porque mucha gente lo hace en las mañanas. Tal es mi caso de que Ujú. si no tomo café, ya no estoy trabajando a gusto. Necesito el café ya para empezar con el día. Y, y pues esa sensación y ese sabor como La que te necesidad. ayuda un poquito. Ujú. Ok, pues básicamente pues, el café es una droga, podríamos decirlo así, así es literalmente. El café contiene un alcaloide llamado pues, cafeína, que es un químico que produce la planta para proteger el fruto de los parásitos, de los bichitos que van a comerlo. Entonces la cafeína, Ah, canijo. cuando llega el bichito a comer, pica y lo que hace es marearlo o matarlo, ¿sí? Entonces esta cafeína cuando llega Nosotros lo usamos de a... recreación. Exacto. Entonces, digamos que esa cantidad de cafeína es muy bajita pues para hacernos Eso daño, sí. pero sí nos crea un efecto que es este efecto de darte como un plus de energía, como despertarte, porque hace que la tensión arterial suba un poquito, activa ciertos mecanismos en el cerebro que inhiben el sueño, entonces te ayuda realmente a mí me pasa también, por ejemplo, yo sufría mucho de niño de temas de poderme como concentrar o enfocarme. Entonces ya me di cuenta grande que cuando tomaba café me era mucho más fácil, por ejemplo, cuando iba a clases, concentrarme en la clase. Si no lo tomaba, me dispersaba muy fácil y no podía, así yo tratara y yo no Enfocarte tengo en que... algo. Exacto. Entonces a mí el café me ayuda a enfocarme. Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño de 7 años, él es hiperactivo y ya le damos café para que se controle un poquito. O sea, le da el efecto Yo- contrario. Lo ayuda sí, a... yo dije, que no sería al revés, para que Sí. Sí, eso, más eso arriba. pensaría uno y no les hace como efecto contrario, los calma un poquito. Entonces Ok. te ayuda a enfocarte con el día y por eso es tan apreciado. Esa fue la forma en que se volvió famoso el café, porque el café, cuando en sus inicios, pues la competencia que tenía básicamente por allá en el siglo XV era el vino y la cerveza, porque en ese tiempo no se podía tomar agua, porque tomar agua era prácticamente condenarte a estar enfermo, ¿sí? Ah, ok. Entonces la gente tenía que tomar bebidas alcohólicas y cuando apareció el café, pues fue un boom porque ya la gente... No que traía necesitaba alcohol. reunirse, hablar, encontró una bebida alterna que era el café y con esa pasaba todo lo contrario. Se concentraban, podían hablar, pasar toda la noche y discutir. Entonces se volvió como una bebida para la gente que quería hacer estas reuniones o para cultos religiosos. De ahí pues su fama. A ver, sí, con la cerveza terminábamos a golpes, güey, aquí, fácil. Exacto. Algo así. Oye, también se hace muy religiosamente los horarios, ¿no? El café siempre en la mañana y el café en la noche. Como que es como la regla no escrita ahí del café también. Sí, pues todos tienen su... A mí me gusta tomar café en la mañana y tal vez en la tardecita, un Ujú. cafecito. También si la noche está fría, ¿por qué no un café? Y pues se vuelve un ritual, como usted dice, todo el mundo dice, hay gente que toma mucho café y dice, no, yo hasta ahora ya no tomo más, pero no puedo vivir si no me tomo el café en la mañana. Entonces sí, Ándale. eso Fíjate que vuelve yo un ritual. en mi cuestión de trabajo es 1 de la mañana cuando llego, creo que prendo la computadora y en lo que arranca voy por mi café y tengo otro horario como a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, es otra taza y ya. Con eso está mi día de café. Ah, ok. Y el café también es muy buen digestivo. Entonces después de una comida muy pesada, un buen cafecito o un espresso es muy buena bebida porque te ayuda pues a hacer La pues, digestión. la digestión más La rápido. digestión. Ujú. Y no te da ese golpe como de si necesitas seguir trabajando como de sueño, te calma eso. Ándale. Es un buen momento. Bueno, y hablando de las plantas de café, ¿cuánta variedad de planta existe o hay, o cómo las manejan, qué divisiones hay? Porque yo nada más lo tomo, pero no sé ni cómo se cosecha, cómo se planta, nada. Yo he llegado a ver ahí en ciertas bolsas que los diferentes nombres, que no los tengo así de memoria, Ujú. ¿verdad? Pero he visto como creo que un par o
Pues no sé si sea más, pero yo los que me acuerdo que vi son 2, pero no sé si existen realmente más de esas 2. Ah, ok. Sí, pues el café es una planta y tiene varias, digamos que hay 2 especies principales en el mercado. Hay Sí. muchísimas especies de café, de cafetos, pero solo hay 4 que se usan para el negocio del café, o sea, para tostar café. Las otras no se utilizan. Pero hay Ok. 2 que son las que ocupan como el mayor mercado del mundo, ¿sí? O sea, como las que más se utilizan y son las robustas. La especie Mm, robusta es un café de muy fácil cultivo, que tiene una altísima producción, crece por debajo de los 900 metros de altura sobre el nivel del mar, y tiene unas características pues de que no sufre como tanto con enfermedades, digamos que es más noble y más fácil de cultivar. Y también la Ok. altísima producción. Entonces, por ejemplo, Brasil y Vietnam son los mayores productores de café del mundo y es porque ellos utilizan esta especie de ok. la robusta. El problema, ustedes dirían, pero ¿cuál es el problema de la robusta? El robusta tiene un contenido de cafeína más alta comparado con Ok. la que les voy a hablar ahorita, que es la arábiga, que es más o menos del 2.5 al 3% de cafeína y tiene otros contenidos que lo hacen un café ser más amargo en taza. Entonces es un café muy fuerte. El Entonces por robusto, eso robusta. sí, el Ok. robusta. Entonces no es un café como tan apreciado por su sabor, sino más bien por su alta productividad. Y en el otro lado está el café de la especie arábiga, que es el que se utiliza para los cafés especiales. Estamos hablando de ese tema. Y es un café, es una variedad que necesita unas condiciones mucho más especiales de cultivo, por ejemplo, que esté por encima de los 900 metros, hasta los 2000, 2200. Necesita unas temporadas de lluvia y de calor, o sea, que tenga muy buen clima, que tenga periodos de mucho sol y de mucha lluvia. Y pues también por la forma en la que crece, en los lugares que crece, pues necesita la cosecha, que es cuando van y recogen los granos del café, pues generalmente eso es en montañas, entonces necesita ser casi que manual. Entonces necesitas gente que vaya entre los Que cafetales y los suba. recoja uno a uno, que Es mucho más suba. complicado Es su mucho más recolección también. Bueno, complicado la cultivo recolección. y recolección, Sí, todo es ambas. más complicado. Es una planta que tiene varios como enemigos naturales. Uno es la roya, que es un hongo que cuando la ataca no deja que florezca y por lo tanto no deja producir cosecha. Y otro que es la Ok. oroca, que es un bichito que se come el fruto, deja su huevito ahí, sale el otro huevito y él se acaba de comer la fruta y pues daña la cosecha. Entonces Y, es bien complicado el tema, pero si lo logras con mucho trabajo y todo esto de la recolección manual y seleccionada, que es donde empieza el tema, seleccionar solo frutos maduros, vas a lograr una taza de café pues de altísima calidad, de un sabor que no se puede comparar con un robusto. Ese es ¿Y la qué variedad diferencia de sabor pudieran tener entre ambos? O sea, entre el entre ambos. robusto y la Ahí arábiga, más hablando, bien. y la robusta y la arábiga, pues básicamente la robusta tiene, es más amarga, tiene más cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo es como esa sensación de pesadez cuando la tomamos. ok. Comparando leche y kumis, el kumis tendría más cuerpo que la leche, para que se Ok. hacer una idea. Ok. El café arábiga es más suave y se caracteriza también por su acidez. Entonces es un café donde vas a encontrar acidez cítrica como la de un limón o puedes encontrar acidez tartárica como la uva o málica como una manzana. Entonces empiezas a encontrar todo un mundo de sabores y casi casi que se vuelve como la experiencia de tomarse un té. En algo así podría Mm. convertirse. Tiene muchas variables porque dentro de la especie arábiga, como en la robusta, hay variedades. Así como cuando Oh, vamos y ok. compramos un vino y un Cabernet Sauvignon o un Malbec, pues en el arábiga también hay muchísimas variedades de arábiga. Entonces encontramos variedades, la típica, caturra, borbones, geishas, mocas. Entonces ahí donde empieza esa selección cuando tú quieres comprar café especial. Yo quiero que sea arábiga, pero que quiero que sea de esta variedad porque esta variedad le aporta estos sabores al café. Y también el tipo de tostión. Entonces hay un sinfín de cosas para que encuentres su café perfecto. Bueno,
Entonces, el ritual empieza desde la selección de qué café vas a tomar. Desde que lo Así de fácil. cultivas, güey. Desde que lo cultivas, empieza. Por eso es lo que atrae a la gente cuando empiezan a consumir café especial y van a estas cafeterías. Entonces encuentras a un barista que es como un sommelier que te da la guía, te va a explicar, mira, tenemos cafés de variedad, de la especie arábiga, de estas variedades. Dentro de esas variedades hay tipos de procesamiento del café que hacen que haya unos cafés que sean más suaves, otros que sean mucho más fuertes y más frutales. Entonces, toda esta guía vas a encontrar como tu taza predilecta y vas a decir, a mí me gusta este cierto proceso, o incluso de qué país quiero tomarme el café, o de qué zona de tu país quieres tomar el café, porque el café de México, el café de Colombia, Honduras, Nicaragua, Brasil, no tiene, por la misma altitud o la zona donde fue cultivado, eso ya es una variable para cambiarle el sabor. Entonces ahí puedes empezar a encontrar todo el mundo de sabores. Sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, muy aquí posiblemente, muy posiblemente la gente que dice que está muy amargo el café es que ha tomado puro robusto, podría ser inclusive, ¿no? Que toda su vida está probando el robusto. Pues, puede ser. Digamos, no sé cómo es en México, en Colombia está como, hay unas leyes que protegen para que no hayan ese tipo de granos en el país, pero muchas veces para cubrir la demanda de cafés de bajo precio, pues tienen que importar cafés de otros lados. En Colombia no se puede sembrar cafés de la especie robusta, solo es 100% arábiga, pero llega un momento en que no hay con qué cubrir el mercado, entonces se ha empezado hace unos años a importar cafés del Ecuador, de Venezuela, Brasil, Bolivia, para cubrir ese mercado. Y pues eso no lo pueden hacer con café colombiano, sino tiene que ser con cafés pues de más bajo precio y no el mejor, pues. Entonces posiblemente ahí también entren las robustas. Sí. Y el robusta Bueno, sí lo utilizan los italianos. Para ok. cerrar el tema, los italianos lo utilizan mucho para hacer lo que se conocen como blends, que son mezclas entre el robusta y arábiga. Con eso consiguen un buen café, pero pues no a tan alto precio. Entonces digamos que hacen ahí su combinación Sí, y ahí por le eso meten una ellos, combinación. Un menjurje. exacto, y lo hacen para buscar ese cuerpo y ese amargo del robusta, porque para ellos son de un gusto el café para ellos debe ser fuerte. Entonces con con el robusta lo consiguen y un poquito de la arábiga para darle un poquito de complejidad, jugar con eso. Ok. Entonces, para terminar este punto, como mencionas, ¿influye el clima? ¿Influye la tierra? ¿Influye la región? La altura. La Todo eso influye variedad. para tener un excelente café. Bueno, como mencionas, de los dos Sí, tipos, el robusto y el arábico. sí. Bueno, Y finalmente el pero que lo prepara, ¿no? así es. Esto también Así es, influye así mucho. es. ¿Afecta tantito o afecta algo al momento de recoger la cosecha, cómo se recoja, o ahí no afecta si Sí, si recoge de cierta manera? sí, sí. La recolección es el primer paso y es clave. Porque ¿Ok? cuando el árbol da fruto, no todos salen al mismo tiempo, entonces algunos maduran más rápido que otros. Y cuando tú quieres una alta producción, pues recoges todo, ¿sí? Porque no vas a estar pagando a la gente para que vaya una y otra vez, sino vayan y recojan de una vez todo el café. Pero cuando se quiere sacar un café de alta selección, se le dice a la persona que solo debe recoger los frutos que ya estén maduros. El grano de café, cuando madura, se pone de un color rojo, cereza. Entonces a ese grano le llaman cerezas de café. O dependiendo de la Ok. variedad, hay algunos que son amarillos, hay algunos que son como un tono púrpura. Pero eso es lo que le indica al recolector que ya el café está en su punto de maduración alto. Porque cuando cogen granos que todavía no han llegado a ese punto y lo mezclan con el maduro, lo que vas a encontrar es un café de pronto no tan dulce, le va a bajar muchísimo la calidad al café y pues lo vas a dañar. Es como coger una fruta madura, hacer un jugo con una fruta madura y meterle una fruta que todavía no lo está, pues que vas a probar el jugo y te vas a ver ácido y no va a ser Sí. agradable. Entonces algo así es lo que hay que empezar con la recolección.
Ahora, también existe ahí cuando retiran la parte del frutal y que dejan La el puro pulpa. grano por completo. Ah, Sí, exacto, la pulpa. entonces esa es la ¿Ese segunda proceso cómo parte. está? Ah, ok. Entonces una vez recogen el café, lo que se hace es que se lleva a unos tanques y a un proceso de despulpación. Entonces, cuando despulpan el grano, es una maquinita que tiene como unos rodillos. Ahí entra el grano y por fricción se va separando, porque lo que vamos a procesar es la semilla del café, Una no la semilla. fruta. Entonces, la fruta pasa a otro proceso que es un proceso de compost para hacer otro tipo de cosas, pero la semilla es la que vamos a utilizar, y la que se va a utilizar en el resto del proceso hasta convertirse en un café. Entonces de esa cerecita salen dos semillas, después pasan a un proceso de fermentación, porque la semilla, usted al retirarle la pulpa, le queda como una babita que se llama mucílago, y esa babita no se desprende solo con agua. Entonces durante la fermentación eso se suelta. Esa fermentación también hace que el café mejore en los sabores. O sea, hay gente que se ha especializado mucho y normalmente un café se fermentaba en 10, 12 horas. Ahora hay gente que lo está extendiendo a 30, a 90 o más de 100 horas de forma controlada, porque esos sabores fermentados pues hacen que obtengas un café de pronto con sabores que nunca esperarías encontrar en un café, sabores frutales. Entonces, así Mm. como en el mundo de los quesos, tú dices, ah, no, yo siempre me tomo, no sé, me como mi quesito y ya conoces el sabor, te llegan con un queso azul y dices, eso es otro mundo. Así pasa con el café. Hay Con el gente que le grano. gusta ese tipo de cafés con altas fermentaciones, hay gente que no, pero es como una gama ahí que puedes encontrar. Y Es que finalmente, después de la fermentación, dime. el paladar, perdón que te interrumpa, el paladar humano, o sea, es muy complejo porque no todos perciben el sabor de la misma manera. Y Sí. independientemente de cómo lo perciban, si ya tienes ese gusto por ese tipo de café o esa manera de cómo se fermentó, cómo se tostó, pues vas a querer seguir teniéndolo. Y por eso es que se amplía el mercado con tantas variantes, sabores. ¿Por qué? Porque hay consumidores para cada uno de ellos. Exacto, eso va muy variado también al tipo de, pues a la cultura del país, como al tipo de alimentación que has tenido durante toda tu vida. Por ejemplo, esos cafés de altas fermentaciones son muy apreciados en los países asiáticos. Coreanos, japoneses les encanta porque esos sabores para ellos son más familiares, entonces para ellos son de mayor gusto comer estas comidas con altas fermentaciones, por eso encuentran muy agradables estos cafés. Pero tal vez aquí la parte de los latinos, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de comida y cuando nos dan algo muy fermentado, pronto se nos hace desagradable. Entonces Muy fuerte quizás, ¿no? Como que, oye, ok. exacto. Entonces esos cafés se crean también con una intención de llevarlos a ciertos mercados. Entonces esos mercados de alto valor. En Colombia, por ejemplo, era prohibido hacer esas cosas antes. Cuando encontraban un café con fermentación, de una vez lo rechazaban, porque allá existe algo que se llama la Federación Nacional de Cafeteros, que es como Sí, la entidad que gobierna, pues, y Es que como chill. regula. sí. Exacto. Es como los que regulan todo lo que se llame, todos los temas de café. Y si ellos no te aprueban, tú no puedes sacar un grano de café de Colombia o ponerle a una bolsa café de Colombia. Ellos son los que te dan la autorización y te dan el sello. Entonces todo el café que sale de Colombia primero fue evaluado y aprobado por ellos. Antes de, no importa la empresa como te llamen, ellos son los que, porque lo que buscan es proteger el nombre de café de Colombia. Por eso es que Mm. Colombia se ha hecho, digamos que a raíz del trabajo de ellos, famosa alrededor del mundo y tiene ese nombre y es conocida como tener uno de los mejores cafés suaves y lavados del mundo, suaves y lavados. Pero cuando entran estos cafés de procesos largos, de fermentaciones largas, hay cafés que ya no se despulpan, sino que directamente se recolectan y se secan. A eso se Así llaman mismo. procesos naturales, se llama un beneficio Es un natural donde ya proceso no diferente, despulpan. Es totalmente un proceso diferente. totalmente diferente y hace que el café sea de una complejidad altísima. Pero lo que te digo, eso es porque se buscan ciertos mercados que aprecian esos cafés. Bueno, sí es cierto. Estaba leyendo que está el proceso de lavado, semilavado y natural. Y natural. Ujú. Sí. Y el semilavado es como entre los dos. Como que sí lo despulpan, pero le dejan un poquito de esa babita que les decía llamada mucílago
para aportarle un poquito de la frutosidad de la pulpa, pero no en el exceso de la pulpa. Entonces sí lo lavan, pero le dejan ese mucílago y encuentras cafés afrutados, pero un poco más suaves. Ok, pero a ver, no sé si la pregunta va a ser tonta, ¿no? Pero por ejemplo, No, en no, lo de seguro. cuando dices que es natural, o sea, junto con todo y con todo y el fruto, ¿es como se hace el café? ¿O lo quitan antes de hacerlo? Ah, ok. La cáscara, lo que pasa es que el café pasa a secar, tiene que ser para secar el café con la pulpa, tiene que ser un lugar donde haya pues constante, que sea de buena temperatura, no puede ser un lugar muy frío donde haya muchas lluvias porque la pulpa se te va a Acá en descomponer la Tamaulipas, semilla. en verano. Es, ajá, entonces tiene que ser un lugar de muy buena temperatura y que sea constante y eso hace que la pulpa pues se seque, se demora unos días y lo que pasa es que esa cáscara se seca y hay un proceso después que es un proceso más industrial. Los caficultores lo que hacen es vender estos granos secos que se llaman pergamino. El pergamino se lleva a unos centros de acopio y pasa por un proceso que se llama trilla y selección. La trilla es una máquina que le quita una cascarita que cubre la semilla que se llama el pergamino. Esa Sí. cascarita se retira y quedamos con un granito, una semilla verde. Y así le llamamos a eso, el verde, que ese es el grano cuando ya queda listo para tostar. Entonces el café lavado que se despulpó, se trilla al igual que el natural. Porque el natural llega Ok. con la cáscara, llega allí al proceso de trilla y ya también se le retira pues ya toda la cáscara y queda finalmente el granito verde, que es el que se lleva a la tostadora. Ok, Cada ok. uno nos Entonces, especializamos en cosas diferentes. o sea, después de la trilla, porque aquí en México le llamamos la trilla a la recolección del sorgo y del maíz cuando vienen a recoger, Pues es lo mismo. pero acá en el café, ya después de ese proceso de trilla, ¿ya viene lo que es el tostado o todavía falta Sí. algo en medio? Ah, ok, está. Entonces, está la primera fase que es la finca, sale el café de la finca, Sí, pasa a la trilladora, allá se selecciona, se trilla y se selecciona el café, se le retiran los defectos o se escogen los cafés comerciales y se separan los cafés excelsos, todo eso se separa, se empaca en sacos de 70 kilos, en la mayoría de los casos, y ahí sale y se Güey, vende ya a ni los los bultos de tostadores. cemento, los bultos de cemento pesan 50 kilos, están más pesados los de ¿Sí? café. Los de café pesan 70. ándale. Normalmente en Colombia así es como se negocia el café, por sacos de 70 kilos. Que ya existen esas excepciones, sí, ya requerimientos de clientes dicen, no, yo quiero sacos de 30, pero ya por Ah, almacenamiento, pero por norma técnica pues se hablan de sacos de 70 kilos. Y Ok, ya de ahí sale, se exporta, y así es como se exporta el café. Cuando ya está trillado y seleccionado, entonces ahí ya se le vende ya al tostador. Entonces las compañías tostadoras compran estos sacos. Esos sacos tienen que tener unas buenas condiciones de almacenamiento porque el café pasa mucho tiempo desde la recolección hasta su tueste, que pueden ser por lo menos unos 3 meses si es tostado en origen, o sea, tostado en el país donde fue sembrado, cultivado y trillado. Pero si hablamos de países de en origen, o sea, países consumidores, entonces ya puede, digamos, un país en el exterior puede demorar 6 meses, un año o más, porque el proceso de que ese café llegue a esos lugares, pues generalmente son cafés que van por puerto, que van en barco. ok. sí, Entonces, no, ya es Ya más son por lento cuestiones el logísticas, transporte. la lo que tarda. logística es bien larga. Entonces, ahí está un poquito con lo que se juega. Por eso es que los cafés en origen generalmente saben mejor que los cafés comprados afuera. Porque ese proceso de almacenamiento y de viaje hace que se deteriore un poquito el café y pierde condiciones de sabor y de aroma. Entonces, no es lo mismo tomarse un café colombiano en Colombia que tomárselo acá en los Estados Unidos. No vas a Oh, ver. Ujú. Fíjate. Y Lo luego mismo. llegan a la aduana y no, aquí deténme el embarque porque le faltó un papel o algo. oh, que la Exacto, entonces le otra semana más retienen. ahí. Ajá, Sí, eso es lo que hace difícil a veces el tema, que tiene que tener condiciones de logística y almacenamiento muy eficientes para que funcione el negocio. Y cuando hablo de países consumidores, me refiero es que, por lo menos en el caso de Colombia, nosotros no somos un país que sea reconocido como un país consumidor, somos país productor de café.
¿Por qué? Porque los países consumidores de café, eso se mide por consumo per cápita por persona. Entonces, nosotros estamos como en 2.3 kilos por persona al año. Y hay países como Noruega ya están por encima de los 10, 15 kilos por persona. Entonces, es una diferencia grandísima. Es Los es países mucha nórdicos, diferencia. Alemania, sí. Entonces, ahí vamos Entonces, haciendo el trabajo para ir mejorando. ¿y sabes, sí sabes cuál es el que ¿La razón? consume más el lugar? O sea, el lugar que consume más es por allá por Pues Noruega. ¿O? sí, pues una cosa es el frío, ¿no? Ahora sí es Primer cierto. punto. Lo acomoda así, El se frío. pone a modo. Y ellos toman café como que, o sea, cantidades grandes, preparan café con mayor cantidad de café. Nosotros acá no sé cómo no lo medimos ni nada, sino a veces preparamos muy poquito, usamos muy poquito café para hacer mucha cantidad. Y no tomamos, y tomamos cantidades más pequeñas. Por lo menos acá en Estados Unidos tú ves, vas a un Starbucks o a una tienda normal y el vaso más pequeño es de 12 onzas de Sí. café, mientras en Colombia ese es el más grande. Oh, Entonces ahí empiezan a haber muchas variables que hacen que el consumo de café pues no sea igual aquí que allá. que Y allá pues tienen pues esa cultura del café es un poquito diferente, o sea, la llevan como otro nivel. Y ahorita con el tema Ah, de los cafés especiales, pues se ha especializado tanto que la gente ya va a micro tostadoras, donde tras una tienda están los baristas y al fondo ves la tostadora pequeña donde están tostando café todos los días. Entonces la gente va, toma su café y compra café en grano para llevar a casa, entonces se crea un movimiento y una cultura diferente, que es la que sí. estamos tratando de hacer en Colombia y también está en México muy fuerte. No sé si ustedes saben de los campeonatos de baristas que también se realizan en su no. país, el de No, nosotros. Entonces, esos campeonatos desde que se hicieron, digamos que han como dado una tendencia nueva al café, porque el barista es esa persona que está dedicada 100% a preparar café y es un experto en eso. Y es la persona que está en la cabeza, no es una persona que está atendiendo una barra, sino es el que especializado en preparar bebidas a base de café. Entonces él te prepara desde un espresso hasta un café filtrado y te cuenta qué café te estás tomando. Entonces eso es lo que hace un buen barista, que tiene pues ese don de servicio y te sirve como una guía. Te pregunta cómo te gusta el café, mira, yo te recomiendo este por esto y esto, te cuenta todo el proceso, te da una guía, te prepara el café y manejando todos los estándares. Entonces, en el año 2000 se inventaron una competencia precisamente en Noruega, los países nórdicos, y dijeron, ¿quién tiene el mejor barista? ¿Quién de nosotros prepara mejor el café? Entonces, entre ellos hicieron una competencia interna y se fue creciendo y ahorita es una competencia mundial. Entonces, cada país hace su convocatoria nacional, van los baristas de cada país, van a ese concurso y el mejor barista va y representa a su país en el competencia mundial, que todos los años pues va cambiando de sede. Ok. Ustedes en México quedaron subcampeones en el 2012 con mm, Oh, un barista llamado Fabrizio. Se les fue muy, muy bien. Y son los que de Latinoamérica, la delegación de México, son los que más jueces de Latinoamérica tienen en la competencia mundial. Entonces, para oh, nosotros México es un referente en este tema de las competencias, porque de hecho los primeros jueces que fueron a asesorar a Colombia para los campeonatos son jueces mexicanos y en la mayoría de competencias ok. nacionales, los jueces líderes que van y guían a los jueces nacionales y que están evaluando la competencia que todo vaya bien, son jueces mexicanos. como buenos mexicanos, bien grilleros estos Ah. vatos. No, no es cierto. No, el mexicano sí es, siempre habla mucho. Ay, pero Sí, me entró una llamada, pero el mexicano siempre habla mucho y hasta chismoso y se mete en lo que no le toca o en lo que no le queda, pero ahí estamos. Ahí va liderando, no, pero sí, así es. Yo el año pasado estuve en Ciudad de México precisamente en un taller de jueces en una tienda de allí que se llama Etrusca. Etrusca son como los que lideran esa parte o por lo menos yo lo tengo como un referente fuerte de café de especialidad allí en México. Va que la pena visitarnos, dar una vuelta ahí para Pues ahí se, probar.
Apenas para probarlos. Ujú. Bueno, entonces ya pasamos todos esos puntos. Ahora ya entramos en el tostado, porque me llama la atención la parte del tostado, porque supongo que ahí es donde salen le da un valor agregado al sabor. Otro sabor más, ¿no? Imagino ahí otro Sí. cambio. Ahí está, sí, pues el tostado también es un punto crítico todo eso desde que se cosecha hasta que sale, hasta que se prepara, le llamamos la cadena del valor. Y son más o menos unos 50 pasos por los que pasa el café para convertirse en una taza de café. Y si alguno de esos eslabón falla, ya se dañó el café y ya lo perdimos. Entonces todos tenemos que ser como expertos o profesionales en lo que estamos haciendo en la parte que nos corresponde. A mí me corresponde la parte de analizar el café y de tostarlo para entregárselo a los baristas. Entonces el tostado es un proceso muy rápido que dura más o menos 10-15 minutos. Utilizamos una máquina tostadora que básicamente es un horno que tiene, actualmente la mayoría de los casos es un cilindro que va girando, tiene un punto de calor, ¿sí? O un quemador que lo que hace es calentar este tambor de metal. El café entra, los granos entran en contacto con el metal y estos pues van transmitiéndole temperatura o energía a los granos. Eso lo tiene que hacer más o menos a unos 230 grados centígrados para que tiene que ser un proceso rápido, y durante ese tiempo pues empiezan en el grano a ocurrir cambios químicos y físicos, tales como que el grano aumenta su tamaño de entre un 50 a un 100%, entonces el grano entra en este tamaño chiquitico y después crece cuando se tuesta. Oye, entonces Empieza cuando lo vemos ya en la tienda, realmente la planta está mucho más chiquito que eso que estamos viendo. en las tiendas. En las tiendas ya cuando ves el producto terminado, o sea, el grano, Sí. ¿El realmente grano? estuvo mucho más chiquito que eso. Sí, pero no, pero el grano cuando se entra y es una semilla verde es de un tamaño, y cuando se tuesta aumenta el tamaño, crece. Es como las palomitas de maíz, no sé cómo le llaman allá, Ándale. Sí, o el Sí, popcorn, sí, sí. sí. Se lo echa sí. allá y eso estalla y crece. Así mismo pasa en la tostadora. De hecho, el café cuando se tuesta y uno sabe que ya está llegando a su punto, hace un sonido muy similar al que harían las Ah, palomitas de canijo. maíz. Empieza a hacer hasta allá, tac, 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 tac. Eso le llamamos el crack. Entonces el tostador ya identifica que el grano ya está en la parte final de la tostión. Durante la tostión se crean otras cosas ahí es donde, en ese punto es donde se empiezan a crear los aromas y sabores del café. Para eso se tuesta el café, para crear aromas y sabores. Antes de eso, si usted coge un grano verde y trata de hacer algo con eso, pues no va a obtener ninguna bebida. Solo durante el proceso de tostión, después de es que ya tenemos un café que se puede utilizar para tomar. Básicamente, eso es el proceso de tueste. Pero también hay diferentes grados de tostión, ¿no? Como dices que Ujú. el oscuro, el tenue, el más claro. Sí, sí, entonces el tostador termina siendo casi ¿qué le digo yo? Como un cocinero. Entonces él le busca su punto al café, dependiendo de lo que el tostador o lo que se busca con el cliente que él quiera percibir. Entonces, si tú eres una persona, por ejemplo, yo muchas veces lo comparo con un corte de carne. Tú vas a un restaurante y te preguntan cómo te gusta la carne, no tipo medio, tres cuartos o muy bien asada. Entonces, si te gusta tipo medio o tipo azul o punto azul, es porque te gusta el sabor a la carne. Te gusta ver la sangre y eso te produce un sabor que es agradable para ti. Y si no te gusta el sabor a la carne, quieres un sabor más al asado, pues pides tres cuartos o totalmente asada. Eso Totalmente pasa con asado. el café. Si tienes un punto claro en el café, ese grano se va a expresar más como lo que te decía, como un té. Algo suave, ligero, muy buena acidez, unos aromas tenues, pero como florales, notas más frutales, muy delicado, y no es una bebida para nada fuerte. Y hay gente que aprecia, por lo menos a mí me gusta mucho el café en ese punto. Pues claro, Ok. si te vas a un tuestes medios,
ya empiezas a encontrar los sabores a caramelización que llamamos nosotros, que son donde ya encuentras un poco más de cuerpo, un poco más de pesadez, pero también un poco más de dulzura. Empiezas a encontrar menos acidez, ya no está tan ácido el café, pero encuentras como un punto medio, ¿sí? Algo muy dulcecito, suavecito, muy rico de tomar, muy balanceado. Pero si ya eres el que quiere tomar algo mucho más fuerte, entonces los tuestes oscuros, ya la acidez se va totalmente, ya entra a ser una bebida más pesada de mucho cuerpo y se resalta sobre todo el amargo. Entonces, eso le llamamos el perfil de tueste, pero está muy enfocado al cliente, porque puede que como tostador a mí me guste el tueste claro, pero si al cliente le gusta un tueste medio o un tueste oscuro, pues yo no lo puedo obligar a que se lo tome como yo diga. Entonces va enfocado mucho al tipo de cliente. Bueno, y conforme ahorita que hablas de clientes, ¿qué es lo que más te piden o qué es lo que más se comercializa? ¿Más oscuro o más claro, más suave? Ok. Digamos que los consumidores de cafés especiales, que es en el mercado en el que yo me muevo, pues buscan siempre tuestes claros o tuestes medios. Si tú le entregas un producto de tueste alto, pues lo van a rechazar porque dicen, no, pues si yo estoy pagando de más o estoy buscando esa experiencia sensorial del sabor a café, pues yo quiero un café tueste medio o donde se tueste perciba claro. más. Exacto, pero inevitablemente hay por ejemplo, en Amor Perfecto, que es la marca donde yo he estado los últimos años, ellos siempre hemos promulgado tener como tuestes claros o tuestes medios, pero hay país, por ejemplo, Corea, un cliente, donde ellos, por su cultura o por la filosofía que ellos quieren tener, ellos no pueden vender cafés claros porque no se los van a comprar, entonces nos piden tuestes oscuros. Entonces Dice, quiero para ellos, robusto y tostado, bien tostado. oscura. Pero robusta sí no, ya le vendemos a Raiga, pero con que Te sea creas, alto. te creas. Pero ese es el problema con los tuestes oscuros, que finalmente, como está tan tostado, no vas a saber realmente qué es lo que te estás tomando. Entonces puede ser el mejor café o un café no tan bueno y como está oscuro, pues se oculta. Pero hay gente que, especialmente los nuevos consumidores o la gente que ya venía tomando café de hace mucho tiempo y tenía esta tradición del café oscuro, pues a veces es un poquito difícil como sacarlos de esa zona de confort, pero es un trabajo que se puede hacer de a poquito, ¿no? No es como de un día para otro, no, te tomas este café claro y porque te va a decir, no me gusta. A mí me gusta fuerte y caliente, pero es como un tema de cambio. Dale, fíjate, yo pues creo que la mayoría del tiempo siempre he tomado café fuerte, café que tenga pues esa fortaleza como mencionas, pero de hecho cuando a veces aún así lo tomo sin leche y con poca azúcar, casi no le pongo tanto azúcar y Ah, quiero ese ok. sabor a café. Ok, irlo bajando de a poquito y de pronto un consejo para ir haciendo la transición a no ponerle azúcar es acompaña el café con algo dulcecito, una galletica, una tortica de chocolate y no le eches azúcar al café. Y haces el maridaje entre café y cacao o chocolate es muy bueno, muy rico y es una opción para que empieces a ir y te vas a dar cuenta como un día pronto no tienes la tortica y te tomas el café así y te sabe sabroso. Y ya no le vas a querer poner azúcar. Ujú. Que sería lo mejor sin azúcar, creo. Sí, exacto, sin azúcar. O sea, llegar al punto en que yo digo, no le pongo azúcar. No es un tema de calorías ni nada de eso. Es que finalmente, sí, sí. Obviamente hay que partir de que nos vamos a tomar un buen café para no ponerle azúcar, porque si no nos estamos tomando el mejor café, pues la única forma de mejorarlo es endulzarlo. Pero partiendo de un buen café, no hay que ponerle azúcar, el café ya trae su propia dulzura de todos estos procesos que les he contado. Entonces es empezar cuando no ponemos azúcar, lentamente vamos a ir apreciando más los sabores del café. Es como Okay. consejo. Oye, pero entonces, ¿Cómo? es más que lo mismo que Dale, que ibas dale. a preguntar tú, Iri. Sí, Entonces, ¿cuál será la forma, el deber ser, digamos, el ideal de hacer un café? Yo me refiero desde, no sé, desde que tienes el grano. Como que ahora sí, Ok. no sé. Como consejo, digamos que una forma sencilla es comprar café en grano, en lo posible. Obviamente, el tener un café en grano te implica que debes tener un molino en casa. Hay molinos manuales para café que se consiguen fácil y no son tan costosos.
Yo tengo uno de esos hace unos 6 años y ahí lo tengo enterito, no es nada, hay de muchos precios, pero no es nada vanidoso, es algo muy sencillo. Empezar a pesar los ingredientes, es tener una gramerita. No tiene que ser una gramera de barista, sino una gramera para alimentos, tampoco son muy costosas. Y empezar a pesar todo. Entonces siempre usar las recetas utilizando la medida estándar es 7 gramos de café por 100 mililitros o 100 gramos de agua. ¿Ok? Entonces a partir de ahí empezamos a preparar nuestro café. Si queremos una taza grande, más o menos son unos 300 mililitros, entonces 21 gramos de café por 300 de agua ya tienes para un café grande. Si empiezas a hacer eso, vas a ver cómo va a mejorar el sabor de tu café drásticamente. Y lo otro es tener una buena agua para café. Y cuando digo una buena agua es generalmente el agua potable que sale de la llave, pues, o ¿cómo le llaman allá? De la caña, Sí, del mezcladora. Sí. Entonces cuando esa el agua que tenemos en casa, pues no es la mejor porque tiene mucho contenido de cloro. Entonces ese cloro se va a ir al café. Entonces tener agua, por lo menos una botellita de agua, una bolsa de agua, pero que sea agua sin este cloro, y empezar a preparar con eso y tener un agua a una temperatura más o menos de entre unos 88 a 90 grados centígrados. Sí que usted dice, pero yo, ¿qué me voy a poder medir eso? Pues déjala calentar, tú la calientas, ves que hierve y la dejas reposar unos 2 minutos. Y ya esa temperatura está perfecta para preparar café. Porque el agua muy caliente te va a dar amargo. Te va a poner amargo el café. Y el agua muy fría te va a dar una sensación como de ligereza, como que no sabía café, como que algo le falta aquí, como que hay que echarle más. Y no, es que pusiste el agua no a muy buena temperatura. Mira, fíjate, desde el agua también empieza ahí el show. Ajá. Y eso se vuelve como un ritual. O sea, me levanto, pongo a calentar el agua, voy moliendo el café, ya lo tengo listo. Y ya el método que utilices, pues ya un método muy fácil para empezar a preparar café en casa, una prensa francesa, es muy fácil de usar, se consigue muy fácil. Ya después si quieres vas por un B60, a un Aeropress, hay muchos métodos y investigas, es muy fácil encontrar tutoriales para prepararlo y eso es lo que te va, como decimos acá, engomándote, o sea, como aficionándote a preparar mejor Sí, café en sí. casa. Más preguntas. Se trabó aquí. Ok, ya no. Sí, sorry. Pero al momento de tú tener esa preparación, ¿cómo puedes tú detectar un buen café de calidad? Cuando tú lo pruebas, ¿qué es lo primero que tú buscas? Antes de brincar ahí, y lo que yo noté que Walter no mencionó, no mencionaste nada de azúcar, ¿no? En la preparación. Porque no hay que echarle. Ok. El azúcar hay que sacarla. Si ya es la primera vez y ves que no, pues sí, agrégale un poquito. O tal vez yo te recomendaría, nosotros le llamamos panela. A ustedes le dicen piloncillo, allá en México, ahora que me acordé. Un poquito de esto, eso te ayuda a endulzar. Entonces usar eso o comerte algo dulcecito, acompañarlo. Y ahí vas viendo cómo llega un punto en que ya te acostumbras. O sea, es un poco, digamos que no diría complicado, pero cuando vas llegando ese paso a paso, ya nunca te vas a retroceder, porque ya el día que pruebes lo que probabas antes, ya te vas a ver muy mal. Y vas a decir, oh my God, yo que me estaba tomando, y vas a encontrar ese cambio. Ok. ¿Listo? Ahora sí. A ver, Irving. No, pues dale, 100, ya me la quitaste. No, lo que habías preguntado, ¿cuál era? De que cómo podría detectar un buen café de calidad, ¿qué es lo primero que observas o al gusto? ¿Qué es lo primero que debes de tomar en cuenta? Lo primero que, ya cuando hablamos de analizar de forma profesional un café, lo primero que se evalúa es el aroma y la fragancia y el aroma del café. La fragancia es ese café, el olor de un café recién molido.
Entonces ahí ya a mí me da como un punto de partida y casi que ya por descarte ya sé que se puede llegar a ser un muy buen café. ¿Por qué? Porque si tiene una buena fragancia, cuando recién lo muelo, es un detonante de que primero es un buen café, segundo de que está bien tostado y de que así se va a comportar más adelante. Entonces se evalúa la fragancia, después ponemos agua en el café para hacer la infusión y una vez terminada la infusión evaluamos el aroma. El aroma es el olor ya pero de la bebida. ¿Ok? Y después empezamos a evaluar el café cuando está todavía caliente, pero a una temperatura en que yo no me vaya a quemar. Se prueba caliente y siempre lo evaluamos desde una cuchara. No lo tomamos. Okay. Porque el ejercicio de hacerlo con una cuchara es como un entrenamiento que le indica a tu cerebro que estás evaluando café. Es una forma diferente. Es diferente a cuando yo tengo una taza a cuando yo lo voy a evaluar que lo hago de una cuchara. Además porque hacemos un ejercicio que es sorber muy fuerte. Cuando sorbemos desde la cuchara, ese ejercicio nos ayuda a aumentar la percepción del sabor. Entonces siempre que haces una cata de café, todos los catadores tienen una cuchara y están sorbiendo. Entonces hacen muy fuerte como todo el tiempo. Y puede ser que para la gente que nunca la ha visto sea algo hasta molesto, como que, uy, esta gente que está haciendo, pero y nos pregunta por Así qué se debe comer con sorbe. flakes, dicen. Ajá. Y lo hacemos es por eso, por eso aumenta la percepción. Entonces todos estos factores y probarlo desde caliente hasta que está a una temperatura más fría para ver Oye, cómo se comporta pero el por café. ejemplo, en una cata, cuando estás haciendo una competencia, ¿cuál es la pregunta, o sea, cuál es que esa es la prueba que te ponen, que sientes tú que es más difícil, que te dicen, no, checa, haz esto? Ok. La competencia de catadores es una competencia que realmente en el ejercicio es sencilla porque no se trata como lo que pensaría la gente que es como que describir el café eso lo hacen mucho por lo que han escuchado de los enólogos cuando toman un vino y lo Ajá, describen y este vino es de California que de de variedad tal 1900, no sé qué, de 1900. botella, no Eso sé no qué. es Eso no pasa con el café y el que te diga que hace eso te está hablando mentiras, o sea, no es verdad. En el café no se puede hacer eso porque el café, pues digamos que el proceso no es como en el vino que es un proceso más estandarizado y por ese mismo proceso, eso crea unos aromas y sabores peculiares que se identifican fácilmente en una cata, bueno, fácilmente con entrenamiento. En el café no pasa eso, en el café cambia mucho, los procesos son muy experimentales y hay muchas cosas que no te van a dar, como que yo lo que puedo saber es ciertas cosas, como decir, tal es un café natural, es un café lavado o es un honey, eso sí tal vez lo puedo saber, es de un tueste medio alto, también lo puedo saber. Tal vez podría llegar a decir, a suponer la variedad, pero suponerla, o tal vez decir, yo creo que es un café de tal lado o es de tal altura por la acidez, pero nunca es como algo que te están pidiendo en una competencia. En la competencia es un ejercicio de concentración y velocidad. Así te ponen un ejercicio que se llama triangulaciones. Las triangulaciones son 3 tazas de café. Tú no sabes qué estás probando. Cuando pasas al frente a la mesa, el café ya está servido, listo. Con la cuchara vas a probar los 3 cafés sin levantarlos. Prueba los 3 cafés y de esos 3 hay 2 que son el mismo café y hay uno que es diferente. Tú debes de identificar cuál es diferente de los otros 2 y lo pasas hacia adelante. Nomás lo mueves sin levantarlo y lo pones adelante. Así con esa tienes 8 triangulaciones, o sea, eso lo vas a hacer 8 veces y tienes máximo 8 minutos para probar las 24 tazas, identificar los 8 cafés diferentes y pasarlos al frente. Entonces es de mucha concentración porque estás en una Sí. tarima frente de cámaras, mucha gente. Segundo, tienes poco tiempo para hacerlo. ¿Y quién gana? El que lo haga, obviamente el que tenga más aciertos, porque cada acierto es un punto. Pero también el que lo haga más rápido. Entonces, si tú y yo tuvimos la misma cantidad de aciertos, empieza a contar el tiempo, el que lo haya hecho en el menor tiempo posible.
Y así se va pasando por rondas. Entonces, primera No, ronda. y luego me imagino sale también la uno, gente diciendo, no, aquel ya se atrasó, güey, no sé qué. Y entonces acá más exacto. desesperado, güey, espérame. La Empie- presión. O el que acaba de primeras, uno por allá dice tiempo y tú todavía en la mitad. Sí. Entonces todo eso te mete presión, pero hay que controlarlo. Y así es. Básicamente en el nacional son 3 rondas. Entonces pasa la primera ronda que es donde más gente sale y así vas pasando hasta que pasas a la final. A mí me costó llegar a una final, me costó 4 años. Ya la cuarta vez que fui logré entrar a la final y quedar tercero porque en el campeonato de Colombia son más de 100, son de 100 a 120 catadores de todo el país. Y ya los años siguientes logré ganar. Como gané, entonces tenía el derecho de representar a Colombia en el Mundial. Y en el Mundial eran 4 rondas. Y ya vas ya no eres tú, sino es tu país. Entonces Sí. de Colombia, México, Brasil, y son de todo el mundo y tú contra ellos y estás representando pues a tu país. Ya logramos, eso fue en Brasil en el 2018, en Belo Horizonte, fue donde quedamos en el tercer puesto. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna variante o algún región o el producto que sea considerado como que un café muy bueno o el mejor café del mundo, por decirlo así? Ah, ok. El café, el mejor O ahí en café. en las competencias que están todos, ¿no? Que dicen, a ver, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor de todos? El mejor café. Digo, no sé, a lo mejor ahí que se cotorrean. Sí, no, pues es que el mejor café del mundo, yo digo, como lo que yo pienso es que, o sea, que un mejor café del mundo para todo el mundo no existe. Existe un muy buen café para ti, pero no el mejor café, porque el café, como te digo, hay muchas variables y no puede ser que Sí, a eso le vaya a gustar. Es como, ¿cuál es la mujer más bonita del mundo? Tú tienes tus gustos, él tiene sus gustos, yo tengo los míos ok, y no, ok. y probablemente no vamos a coincidir. Eso mismo Sí, pasa con el totalmente. café. Entonces, es muy grande, hay países como nosotros que tenemos pues ya un reconocimiento, pero hay otros países que también hacen muy bien la tarea y ni siquiera es de un país, el tema especializa tanto que muchas veces los mejores cafés son micro lotes, o sea, son cantidades muy pequeñas de 20, 30 kilos de café que por algún motivo salió, se dio y tuvieron un puntaje muy alto, porque los cafés se califican de 60 a 100 puntos. 60 es porque 60 es lo mínimo, anota que es bueno. Si un café saca menos de 60 ya se descarta. Los cafés que pasan los 80 puntos ya son considerados cafés de especialidad. Y de ahí para arriba empiezan a ver, de 80 a 85, pues hay un mundo de diferencia. De 85 a 88 ya son cafés muy buenos, excelentes, pero de 88 los cafés de 90 ya son casi como que cuando tú pruebas un café de esos puedes probar un café de esos 2 o 3 veces al año, en mi caso, que cato muchos cafés y de vez en cuando por ahí me encuentro un café de 90 y digo, wow, un café de 90 puntos, y es porque tiene unas características únicas que por muchos motivos muchas veces son casi que irreplicables, o sea, la persona que lo logró hacer, producir ese café, difícilmente lo vuelve a repetir de la misma manera, porque hay condiciones que no se controlan como el clima, entonces todo hace eso que sea casi como que lo tuvimos ahí, lo probamos, fue muy poquito por la misma selección, Y pero a ese ver fue el cuándo vuelvo a café y salir. los que pudieron, exacto. Y Ujú. ahí te vas encontrando en el camino muchos, bueno, no muchos, pero sí cafés de estos de 90 y cuando haya la oportunidad, pues hay que aprovecharla. Y ahí se quedan en la memoria de uno, alguna vez me tomé esto. Algo así. Sí. Oye, no, creo que sí, Yo, esta yo, pregunta, re- Ajá. sí, sí, dale, yo le hice Ah, ok. una. No iba a decir sobre esa pregunta de que a lo mejor nosotros, creo que Irving y yo, al no saber no hubiera escuchado todo este tema del café en un principio, pues esa pregunta a lo mejor sí tenía sentido, ¿no? De que no, que a lo mejor hay un café que sea el mejor. Pero ya cuando empezaste a decir que, no sé, que desde el cultivo, dónde siembran, bueno, desde antes, ¿qué planta va a ser? ¿Cuándo se cultiva?
cómo se limpia, cómo se tuesta, cómo se prepara, y ya te das cuenta de que no, pues es que es un mundo, o sea, no es, Ajá. la respuesta nunca va a ser sencilla. Exacto, y no es un producto estándar que siempre vas a Ajá. encontrar y vas a ver igual, no Yo creo que existe. ahí el mejor café del mundo es el que tenga el mejor marketing, así de fácil. Es el que más le invierta, el que te llegue a publicidad, propaganda, todo, y ese Sí. dicen, no, es que ese café lo conocen en todo el mundo, así que debe ser. Yo Por creo que ahí, por por ahí ahí va. hay un café, por ahí hay un café que tiene mucha fama, porque es de los cafés más caros del mundo, es el Kopi Luwak, y me preguntan mucho por él porque sale mucho por ahí en documentales, y es de un café que hay un animalito que se llama la civeta, parece como un gatico, algo así, y él es Fíjate, en su mundo. eso es lo que te iba a preguntar ahorita, que qué onda con Ah, yo lo llegué a ver en un documental muy interesante, y sí, un café que pasaba sí. por un animalito. Y cuando te venden esa historia, te hacen creer que es el Sí. mejor café del mundo. A ver, no, Así pero te lo cuéntela, venden. ¿cómo está esa? Yo no me la sé bien esa. La historia es que ese animalito en la naturaleza, él come muchas cosas y entre esas come café. Él busca frutos maduros por su dulzura. Entonces él se come solo, como busca eso, él es muy bueno seleccionando las frutas maduras del café. Se las come y pues en ese proceso de digestión hace todo ese proceso de beneficio que le haría uno normalmente en la finca, ¿sí? Entonces lo espulpa, lo fermenta y cuando él defeca ese café, pues ya lo deja listo. O sea, ¿qué hace Directo de la la taza. gente? Sí, no sé la verdad quién fue lo que yo digo, no sé quién fue el curioso que digo, oiga, cojamos eso y preparémoslo a ver quién sabe, no sé a quién se le ocurrió. La cosa es que supuestamente eso logra una calidad de café muy alta y superior. Pero lo que ha pasado ahorita es que entonces cogieron esos animales silvestres y los metieron en jaulas y les viven dando todo el día encerrados dándoles solo café. Y pues Café. son animales estresados, entonces es una cosa que ya va de fondo con violencia contra esos animales, Sí, maltrato antes. animal. Y ahí se acaba el chiste. Y la verdad, yo una vez probé ese café y no me gustó. Y ninguno, y para que el que escuche esto, ninguno de los que estamos en el tema de cafés de especialidad consideramos que ese es un café medianamente bueno. Para nada. Eso es un marketing que le han hecho a eso para venderte un Sí, café a más de $1,000 la libra. Entonces, no pierdan esa práctica, más bien No. con eso se compran, váyanse de paseo o Chinga. compren unas 10 bolsas de otro café. Es que sí, no, por eso pero. pasan los accidentes, por eso pasan los accidentes. ¿A quién se le ocurrió comerse Sí, eso digo yo, ¿no? un murciélago en ¿Cómo sopa? fue? Pues no. Ajá, ¿qué fue que digo? Probémoslo. Chinga. Ahí está. Ahí No, no, no. Sí, sí, yo había escuchado en algún documental que decían este café y muy caro, muy exótico, pero es más que nada por eso, supongo yo. está. Puro marketing, nada, eso no. Sí. Verdad. Ok, pues el tiempo se ha terminado. ¿Quieres dejarnos tus redes sociales, algún lugar Ah, donde No te encuentren. donde te encontremos o algo, o alguien que tenga alguna dudita más a fondo del café, porque claro, hay muchos amantes del café? claro. Aprovecho para la oportunidad ahí les dejo mis redes sociales. Yo estoy en Instagram como El Tostador, pero entonces la O la cambian por un cero en los dos. Entonces, El Tostador, pero no con O, sino con los dos ceros. Cero. Ahí aparezco, ahí tengo algunos videos hablando más a fondo sobre temas de café, porque no me gusta es como subir fotos, sino contar un poquito, ir mostrándole, educando a los consumidores, que es como un propósito que me he hecho hace unos 6 meses para acá, como estar llenando las redes sociales con contenido. Tengo un canal pequeñito que inicié hace unos meses también en YouTube, que se llama El Tostador, donde también, pues ahí hago unos videos o contenido acerca de café para consumidores de café. Entonces ahí me pueden buscar y están pendientes, ahí estoy subiendo cada semana un video o contenido también al Instagram para que me sigan ahí. No, Ok. sí, síganlo, mírenlo. Sí, yo sí me voy a entrar un clavado ahí porque pues me gusta el café, pero no conozco mucho.
Y ahí va, ahí para empezar a crecer el canal. Ahí va, está pequeñito, pero ahí vamos. Es un trabajo largo. Bueno, pues muchas gracias, Walter. Gracias por estar aquí Por el tiempo. la tarde, noche de hoy. Y pues, perdón, incrementar más este conocimiento del café y sembrar esa duda para, a lo mejor alguien quiere ser un catador por ahí, que le guste el café y diga, yo quiero ser porque me gusta. Exacto. Y no hay que tener un laboratorio. Con que estés probando seguido café, te vuelves un experto catando café. Entonces, adelante. Y muchas gracias por la invitación, ¿no? Y desde acá, desde Estados Unidos, pero cuando esté en Colombia, allá bienvenidos y ya los atendemos con mucho gusto. Sale, muchas Sí, gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.